Imágenes del SECOT, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a donde fueron enviados venezolanos deportados desde Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump asegura que es una operación antiterrorismo y que estas personas son un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero no ha sido divulgada su identidad, tampoco se conoce si fueron sometidos a juicio o condenados. En realidad, muy pocos detalles sobre lo que ocurre. Vamos a analizar este caso y cuál es la vulnerabilidad para, por ejemplo, millones de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos que podrían quedar cobijados bajo esa ley de enemigos extranjeros que invocó el presidente Trump y que ha sido frenada por un magistrado. Me acompaña aquí desde Washington Juan Papier, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Juan, gracias por estar en Directo USA. Esto es similar a lo que hizo Estados Unidos en Guantánamo, de llevar a ciudadanos allí para que quedaran fuera de su jurisdicción. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, estos venezolanos que son deportados a El Salvador? No se tienen detalles de ellos, bajo qué jurisdicción quedan y qué pasa con sus derechos. Yo creo que aquí estamos ante un intento de intentar establecer una especie de Guantánamo centroamericano, es decir, de sustraer a estas personas de la jurisdicción de los Estados Unidos, del escrutinio judicial y del escrutinio público sobre estas violaciones de derechos humanos. Y el presidente Bukele se está prestando para crear esta especie de Guantánamo centroamericano y encerrar a estas personas en el SECOT, donde quedan desconectadas del resto del mundo, no pueden comunicarse con sus familiares o con sus abogados y no tienen ningún recurso legal genuino en El Salvador para intentar garantizar la vigencia de sus derechos humanos. En el caso de Guantánamo es una base militar estadounidense en territorio cubano, pero acá estamos hablando de que estas personas están en un tercer país, en El Salvador. En El Salvador no enfrentan ningún cargo. ¿Hay precedente para algo así? A la fecha no he identificado un antecedente de este tipo. Hay otros casos donde durante esta administración Trump donde se han enviado personas a Panamá o a Costa Rica, pero la situación allí es distinta porque esas personas primero están en centros migratorios y segundo, Panamá y Costa Rica son democracias donde existen recursos legales, incluso discusiones políticas. Hoy en día el canciller de Costa Rica va a presentarse frente al Congreso de ese país para dar explicaciones. Nada de eso ocurre en El Salvador, que es un país donde se ha desmontado el Estado de Derecho, donde se han destruido las garantías constitucionales y donde es difícil garantizar la protección de estas personas que han sido enviadas a ese país. Pero El Salvador tiene obligaciones de derechos humanos sobre las personas que están en su territorio y Estados Unidos tiene obligaciones por haber enviado a esas personas a ese país y por eso sigue avanzando el litigio por este caso que se está adelantando ante un juez federal en los Estados Unidos. Una pregunta muy básica, Juan, para quienes nos ven. Acá hemos conocido identidades a través de familiares que han reconocido a sus seres queridos en imágenes. En realidad, el gobierno, la Casa Blanca, no ha entregado nombres, no sabemos qué procedimientos se enfrentaron, pero aún, si fueran integrantes del Tren de Aragua, ¿esas personas tienen derechos? ¿Una persona condenada por un delito tiene derechos? ¿Hay excepciones a que una persona pueda recibir el debido proceso de conocer su situación? El debido proceso es un derecho para todos y es una garantía no solo para las personas que son judicializadas, es una garantía para la sociedad en general, porque evita que haya inocentes presos, garantiza que se haga justicia para las víctimas de crímenes como los que puede cometer una pandilla criminal como el Tren de Aragua y asegura que se dé un tratamiento digno a la ciudadanía cuando es acusada de un delito. Aquí no se ha respetado para nada el debido proceso en esta situación. Incluso la Casa Blanca ha reconocido que muchas de estas personas no tienen siquiera antecedentes penales, no ha habido un juicio para condenarlos a la situación de cárcel en la que se encuentran y no sabemos de quiénes se trata porque no se ha dado a conocer los nombres de estas personas ni las evidencias de su supuesta afiliación al Tren de Aragua. Es decir, aquí hay violaciones masivas al debido proceso, detenciones arbitrarias y si no se da a conocer pronto el nombre y la identidad de estas personas, podemos estar ante casos de desapariciones forzadas de esta población.
¿Qué recursos tienen estas personas y sus familiares? Porque estas personas fueron deportadas de Estados Unidos a El Salvador, donde no enfrentan proceso alguno, están sujetos a la legislación salvadoreña, siguen siendo responsabilidad de Estados Unidos. ¿Eso se puede definir? Aquí hay distintos mecanismos en pie. Por supuesto que están sujetos a la legislación salvadoreña por encontrarse en territorio salvadoreño, pero se siguen litigando los casos en los Estados Unidos y porque hubo una orden judicial de devolver estos aviones que iban camino a Centroamérica con estos venezolanos deportados bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798. Entonces, nuestra recomendación, nuestro pedido a las personas en Venezuela que reconozcan a sus familiares en esas fotos es que intenten contactarse con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, también con Human Rights Watch. Nuestras formas de comunicación están en nuestra página web para que nosotros podamos documentar esos casos y presentar la información documentada a los abogados que están litigando estos casos, tanto en los Estados Unidos como aquellos que puedan hacer esfuerzos frente al sistema interamericano de derechos humanos y frente a los tribunales de El Salvador. No es la primera vez, para terminar, Juan, que el gobierno de Estados Unidos adelanta medidas que no corresponden con el derecho internacional. Lo que está haciendo en este momento el gobierno de Trump lo pone en paralelo con gobiernos como el de Bukele o con gobiernos como el de Corea del Norte, como el de China o como el de Rusia. Yo creo que estas son prácticas propias de un gobierno que va camino a la destrucción del Estado de Derecho, que no tiene ningún interés por la vigencia de la ley, que quiere debilitar o destruir la democracia norteamericana y que muestra todo absoluto desprecio por los derechos humanos. Creo que la situación que se está viviendo en los Estados Unidos es una crisis, estamos al borde de una crisis constitucional y lamentablemente la destrucción de las garantías frente a los migrantes luego puede utilizarse para destruir las garantías de toda la ciudadanía, y creo que aquí los americanos y las personas que viven en este país tienen que estar muy alertas, porque el deterioro tan rápido que ha ocurrido para la vigencia del Estado de Derecho en Estados Unidos es, y lo sabemos bien por la experiencia latinoamericana, es una situación que puede poner en peligro a todos en este país. Juan Papier es subdirector para las Américas de Human Rights Watch, organización defensora de los derechos humanos. Muchas gracias, Juan, por estar en Directo USA. Muchas gracias a ustedes por la invitación.